discurso para definir qué es lo que la actualidad consideramos insuficiencia cardíaca. En términos generales era simplemente la incapacidad del corazón para proveer de energía al cuerpo. Pero veamos una ampliación de este concepto. Siempre que hacemos alguna recomendación, todos los compañeros que trabajan en los departamentos de urgencia, siempre pretendemos pues inducirlos a que no pretendan llegar a un diagnóstico etiológico en situaciones de urgencia. A veces se puede, pero en ocasiones pues es terriblemente complicado el decidir en 3 minutos si este dolor de cabeza es por un tumor, un cisticerco, una pedrada o un accidente vascular cerebral. Es muy difícil. Por eso, en términos generales, siempre les hemos recomendado mejor veamos el diagnóstico sindromático. Jalamos todos los signos y síntomas y los acomodamos alrededor de un órgano. Y por eso es más fácil descartar posibilidades. Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, lo que sea. Y en este caso, la insuficiencia cardíaca deberá considerarse como un síndrome clínico que genera incapacidad del corazón para mantener una adecuada circulación con aporte sanguíneo suficiente. Y desde luego, cuando hablamos de aporte sanguíneo, pues hablamos de todos los nutrientes que lleva pero sin incrementar las presiones intracavitarias. Ese es uno de los principios que ya vamos a ver, en este caso, propios de la suficiencia o de la insuficiencia cardíaca, que esto ya en clases previas ya lo revisaron ustedes, cómo se comporta el corazón desde el punto de vista hemodinámico. Pero este comportamiento que cumpla con su requerimiento sin aumentar las presiones de las cavidades, conlleva la liberación de sustancias hormonales neuromorales que al principio son de extraordinaria utilidad para compensar la falla cardíaca. Dejadas a su libre evolución se van a convertir en un verdadero problema y es en muchas ocasiones lo que va a matar al enfermo. Al principio, la liberación de estas sustancias, como se expresa en la pantalla, compensa el mal funcionamiento del órgano, modificando su función, desde luego que es la función, lo primerísimo que se tiene que modificar, y finalmente su estructura. Aquí con esta definición estamos intentando comprimir los siglos de estudio que lleva insuficiencia cardíaca y que vamos a mostrar en estos momentos. Miren ustedes, a través del tiempo, se han hecho diversas observaciones acerca de nuestro cuerpo. ¿Recuerdan ustedes los viejísimos conceptos de los humores, de los biotipos, que creaban una imagen
a ojos vistas, ahora equivocada. Había supuestamente humores biliosos, flemáticos, sanguíneos. Eso ya también lo conocieron usted, el que sea aficionado a la historia de la medicina. Bueno, pues en relación a la circulación, pues hubo observaciones previas a las de Harvey, en donde se decía, bueno, ¿cómo es posible que la jirafa, qué capacidad de mecánica debe de tener el corazón de la jirafa para echar un chorro de sangre hasta 2 metros o más? Pues sí, ese fue el primer concepto, una de las primeras cosas que llamaron la atención, el descubrimiento de no es descubrimiento, ya la sangre se ha derramado desde siempre, pero pues digamos la estructuración del conocimiento de la circulación sanguínea, la circulación venosa, de la circulación arterial desde el siglo XVII, allá por 1628 con Harvey, pasaron, bueno, se hicieron las primeras observaciones en relación a que la sangre corría, pero no era simplemente por otra cosa, más que por el impulso que le daba el órgano central, el corazón. Y allá, casi 100 años después, el Hales hizo las primeras mediciones de la presión arterial, y obviamente cuando la presión arterial no tenía un valor normal, había déficit, pues se inicia el concepto de falla de bomba, que todavía, fíjense, han pasado ya más de 200 años, y todavía en los expedientes modernos se sigue diciendo en torno a la insuficiencia cardíaca que este paciente tiene falla de bomba. Y durante mucho tiempo se manejó, durante siglo y medio por lo menos, se manejó este concepto como el principal. Aquella persona que se quejaba de disnea, que estaba cianótico, que estaba hinchado, que tenía un montón de cosas que son el síndrome de insuficiencia cardíaca, decía, este sujeto tiene falla de bomba. La fibra del corazón está fallando. Y por lo tanto, el concepto terapéutico giraba en torno a esta imagen de falla de bomba, de tal manera que se empezaron a buscar, y no sé por qué la medicina moderna desprecia francamente a la medicina tradicional, porque fíjense ustedes, Whitering empezó a usar los productos digitálicos en 1780 y tantos, pero nuestros ancestros utilizaban la llamada flor de manita, que es la digital natural, pues más o menos desde 100 años antes, por lo menos de lo que consta. Todavía hace no menos de 40 años, un costado del mercado Morelos, ahí en un callejoncito que está enfrente de la Casa de la Cultura, 30 o 40 años, había una hilera de comerciantes que vendían plantitas. Todavía alcancé a ver, porque ya esto es casi una ilustración de sus curiosidades, a la llamada flor de manita. La flor de manita pues, era una flor de 5 pétalos que parecía una manita. Bueno, pues ese es el producto digitálico original. Y eso lo han empleado nuestras gentes de Guarache desde siempre.
guiándose por ciertas, pues, ciertos datos que se van repitiendo, ellos también tienen su forma de enseñar su medicina rústica y tradicional, pero que también les daba resultado. Bueno, pues en torno a esto se vio la necesidad de contar con un producto que mejorara la fuerza de contracción del corazón, porque de acuerdo con los conocimientos del siglo XVIII, por lo menos, lo que fallaba en el corazón no era otra cosa más que la fuerza motriz de la miofibrilla. Y el concepto fue ampliándose hasta, pues hasta llegar al presente siglo, en donde se empieza, además de la digital, que le dábamos, fíjense, esta plática me parece interesante. Recurro también a algunos recuerdos, porque son realmente orientadores de cómo se manejaba la cardiología, en especial la insuficiencia cardíaca en nuestro país todavía hace algunos años. Nos decían los viejos maestros, la digital tiene tres propiedades: refuerza, regula y retarda, porque la fibra del corazón requería de que sus propiedades mecánicas fuesen modificadas. Había, lo saben esto ya de otra manera, propiedades cronotróficas, inotróficas, y el manejo también de la distensibilidad de las fibras. En este caso, el producto digitálico ha sido siempre la digoxina. Con el paso del tiempo, muchas investigaciones dieron con otras fuentes marinas, por ejemplo, para otros productos, la guavaína, el anatócido C, todos eran digitálicos, todos tenían la misma capacidad, pero no la misma rapidez. En relación al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que lo vamos a ver el día de mañana, veremos el uso de los digitálicos, pero basta decirles ahora que hace todavía 30 años contábamos con digitálicos pues una gran de acción lenta, ultralenta, intermedia, rápida, ultra rápida, para todos los gustos, de acuerdo al severidad enfrentando. De tal manera que un paciente con edema pulmonar, pues una guavaína rápido y en 3 minutos ya el enfermo se siente diferente. Por razones que ignoro y solamente sospecho, el contubernio que ha habido siempre entre la industria farmacéutica y algunas autoridades hicieron que nos sacaron del mercado todos esos productos y nos dejaron nada más la digoxina. Y el día de ayer, curiosamente, siempre que nos compartimos algún rato de plática con los viejos compañeros, siempre, pues, ¿de qué platicamos? Pues de medicinas. Ustedes, cuando se reúnan después porque se van a separar, siempre van a hacer las mismas preguntas. ¿Qué pasó de fulanito? ¿Qué sabes de sultanito? Y eso va a ser siempre. Y la plática teniendo un fondo común. Ustedes van a platicar también de sus experiencias. Y el día de ayer platicábamos con el doctor Lino, le digo, ya vi las nuevas
las nuevas guías europeas de tratamiento de la insuficiencia cardíaca y a la digoxina, que antes era nuestro clavo ardiente, ya nos lo pasaron hasta una segunda línea o tercera línea de preferencia. Bueno, porque los europeos son diferentes, pero nosotros seguimos utilizando la industria farmacéutica, la digoxina, que para ellos no es negocio. Tienen que, deben mostrar lo que a lo largo de toda la vida he observado. A la industria farmacéutica, el sello comercial que quieran, no le importa la salud, le importa el negocio. La acumulación. Contra eso nos hemos organizado en asociaciones, colegios, etcétera, etcétera, y hemos protestado de mil maneras, y solamente hasta muy recientemente el apoyo, el peso de voces que ahora tienen mando en el país ha sido posible medio ablandarla, pero en algunos aspectos, en otros definitivamente nada. Pero lo que tenemos que hacer pues, es nuestro mejor esfuerzo con lo que tenemos. Veamos que después de la digital se crearon otros inotrópicos. ¿Qué significa inotrópico? Pues es el cronotropismo se refiere a al tiempo de contracción. Dromotropismo también, la regularidad que se adquiere con algunos de estos productos. De los productos que generó de que era solo la fibra del corazón la que estaba fallando, que estaba débil, de ahí vinieron también los la farmacopea, sobre todo la nacional, estos productos que surgen en los años 80, los de efecto combinado, que no solamente producen aumento en la capacidad contráctil del corazón, sino que producen también vasodilatación, que son extraordinarios en situaciones de urgencia como la dopamina, como la dobutamina. Nos crearon nuevas expectativas, tanto la dobutamina como los inhibidores de la fosfodiesterasa. Y derivado precisamente del concepto de que el corazón es una máquina que falla, pues debe de tener valores que el médico debe de conocer para saber cuándo falló más o cuándo falló menos, qué grado de deterioro tiene. Y para esto, a través de, sobre todo de ecocardiografía y del cateterismo cardíaco, logramos conocer lo que ahora se conoce como fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Recuerden ustedes que el ventrículo izquierdo tiene un tamaño, una capacidad, y que cuando se produce la sístole, no se vacía por completo, simplemente expulsa lo que se encuentra en la pantalla, un 55 a 65% de su contenido. Eso es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Obviamente, un atleta
o bien a nosotros mismos, que no somos atletas, terminando de hacer un ejercicio, nos toman un ecocardiograma, pues de ese 65%, a lo mejor sube a 80%. Nos exigimos más. Nuestra maquinaria está sana y dio de sí, nos dio un extra, un plus. Pero cuando cuando lo ponemos a caminar y la fracción de eyección no solamente sube, sino que desciende, se pone peor, pues aparecen muchos síntomas. Y entonces clasificamos a la fracción de eyección de acuerdo al grado de severidad de la enfermedad. Y de esta manera vemos que un corazón con daño leve es cuando tenemos un corazón que anda entre 40 y menos de 50%. Daño mediano, así en forma gruesa, cuando la fracción de eyección medida por eco está entre 30 y 40%. Y daño severo, y esto es para consumo inmediato, daño severo cuando tenemos una fracción de eyección de menos del 30%. Y esto tiene implicaciones muy importantes, porque ¿a quién se le debe trasplantar un corazón? A uno que tiene 50%, no lo necesita, está bajito, quizá con 40%, pero todavía le quedan muchos años de buen desempeño. Pero cuando tenemos un corazón que tiene 18%, 15%, pues ya se está muriendo. A ese sí hay que meterle todas las ganas. Hay que ver que la fracción de eyección que entusiasmó mucho porque nos daba muchas orientaciones. Fíjense ustedes allá en los años, a mediados de los 80, ahí por el año del temblor. Teníamos a una persona, bueno, con el temblor se vinieron compañeros de la Ciudad de México, ya éramos más, hicimos equipo muy bonito, lo seguimos haciendo, nos queremos mucho, ellos nos trajeron conocimientos que aquí en provincia que empezaban a diluir. Uno de estos era la utilización precisamente de la fracción de eyección. Y pues los norteamericanos sobre todo nos habían dicho menos del 15% la mortalidad promedio era a un año. Y lo recuerdo muy bien porque la persona que me llamó era funcionario en ese tiempo de la delegación, subdelegación del Seguro Social aquí en Celaya. Y se me condenaron hace un año. Fulanito de tal me dijo, no, usted tiene una fracción de eyección, tenía 18%. Dice, le queda un año de vida. ¿Verdad que falló? Pues, ¿cuánto le falta? ¿Como una semana? Pues a la semana se murió. Como si hubiera sido ya... se entusiasmó con esa idea, vamos. De que ya había rebasado la mayor parte del año y todavía respiraba. Pues no, se cumplió fatalmente esa predicción. Sin embargo, la fracción de eyección, que es indicador de un buen comportamiento o mal comportamiento como bomba del corazón, pues tiene limitaciones. Y estas limitaciones, para conocimiento de todos ustedes, es un honor, un verdadero gusto de que uno de nuestros investigadores guanajuatenses hizo un trabajo monumental, el doctor Guerrero, que fue director de la Escuela de Medicina de León,
compañero de hace muchos años, hizo una revisión espectacular que se llamó el Continuum Cardiovascular, donde vincula la hipertensión, como se ha hecho desde hace mucho, hipertensión más insuficiencia cardíaca. Termina siempre en insuficiencia cardíaca. Este hecho había sido inicialmente cuestionado, digamos, el hecho de que el corazón solamente fallaba como bomba, fue cuestionado a principios de los años 50 y los que tengan el texto del doctor Guadalajara lo van a ver ahí. El doctor Guadalajara quizá a nivel nacional fue el primero que dijo, pues entonces, ¿por qué encontramos personas que se están ahogando y tienen 50% de fracción de eyección? Esas eran los primeros cuestionamientos, es decir, no todo insuficiente cardíaco tiene fracción de eyección baja. Existen muchos y en el momento actual conforman una mayoría dudosa, 50-51% de todos los hipertensos, no hipertensos, de los insuficientes cardíacos que tienen una fracción de eyección normal o ligeramente disminuida. Lo que pasa es que la otra función del corazón, a la que no le dábamos mucha importancia en la relajación, esa es la que está modificándose, se acartona al corazón, lo hace menos elástico, de tal manera que es posible, y lo estamos viendo todos los días, que tengamos pacientes con todo el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección o normal o ligeramente disminuida. Esta es una de las razones. Periodo este concepto mecánico se ha enriquecido después con el paso del tiempo con otras apreciaciones que se hacen. Ya vamos a terminar. Bueno, ahora tenemos 2 horas, tenemos tiempo. Con el descubrimiento del hemodinamómetro que ocurrió allá a mediados del siglo XIX, no, a principios del siglo XIX, allá por 1806, 1805, Poiseuille empezó a sugerir que no solamente la bomba fallaba, pues sí, lo que estaba ocurriendo es que los órganos sufrían porque no tenían sangre, era porque también el resto del aparato, las vías de distribución, tenían cosas que se deberían de tomar en cuenta, y de ahí vino su famosa fórmula de Poiseuille para determinar precisamente las resistencias vasculares. Y esto tiene un historial también muy bueno. Vean ustedes, cuando Poiseuille, a través de su fórmula, nos ubica en que mientras más pequeño es el vaso, la cantidad de líquido que pasa a través de ese tubo, pues es chiquito, es menor. Pero de acuerdo con su fórmula, si duplicamos el diámetro del vaso, la cantidad de líquido aumenta de 1 mililitro a 16 mililitros. Y vean ustedes, si cuadruplicamos el diámetro del vaso, de 16 mililitros pasamos
a 256 mililitros. El término, pues, resistencia periférica es un vaso, el corazón se enfrenta a la circulación al impedimento que tiene el sistema, su sistema vascular cerrado. Para que este sistema vascular cerrado, pues se necesita o un corazón demasiado potente que a lo mejor no está para eso, porque es un corazón que falla, o el auxilio, en este caso, de vasodilatadores. Entramos entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ya vimos que falla la bomba. Y en el concepto hemodinámico, ya vemos también que el sistema vascular también es culpable porque a través de las sustancias humorales que se van a formar para ayudarle al corazón en un momento de desesperación, que son las catecolaminas, pues nos inyectamos nosotros un mililitro de adrenalina y nos ponemos pálidos y la presión se nos sube y nuestro corazón se acelera. Ese es el efecto de estas sustancias de auxilio inmediato que el propio corazón se da. ¿Pero con qué resultado? Pues que a lo mejor se muere no tanto de la falla cardíaca, sino de la isquemia general en todos los órganos. Y por eso, pues por estas fechas, Hering, desde 1953, popularizó los vasodilatadores. Y entonces, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya teníamos, además de la digital, los vasodilatadores, que en esa época pues no eran más otros que los nitritos vasodilatadores. Recuerden ustedes que también los nitritos tienen su historia, porque los mineros que usaban la dinamita, la nitroglicerina, les iba re mal en los fines de semana cuando les tocaba descansar, se sentían mal porque ya estaban acostumbrados a estar vasodilatados cuando estaban manipulando la dinamita, los polvos, pues estaban a gustísimo, estaban bien vasodilatados, al corazón no le costaba trabajo desfogar su contenido, tenía tubos enormes abiertos, pero se iban a sus vacaciones, les faltaba su nitroglicerina y entonces el corazón empezaba a sufrir y era cuando había desastres cardiovasculares, llegando al infarto del corazón. Todos estos, después de la nitroglicerina, vamos a ver en la siguiente gráfica, se puso especial énfasis en los productos naturales, personales, que nos producen vasoconstricción. Y se encontró que los inhibidores de la enzima convertido, en este caso la angiotensina 2, fundamentalmente, eran potentísimos vasodilatadores y su inhibición nos daba un gran beneficio. Y es entonces cuando vemos que la vasodilatación oportuna no solamente mejora síntomas, sino que ahora, en contraste con lo que antes pasaba con la digital, ahora vemos mejor prolongación de la vida y mejor calidad de vida. Todos estos estudios que ya son clásicos, esto lo van a encontrar ustedes aunque algunos ya tienen 30 años, pero han sido la base para la selección de estos fármacos, los estudios SOLV, SAFE, Consensus, que todos estos han estudiado a este grupo, a esta familia de fármacos llamados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los GIECA, que
de los que tenemos ahorita 20 o 30 productos en el mercado nacional. Este es el concepto mecánico. Y como ya hemos estado platicando, el concepto neuromoral, pues en el momento en que falla un corazón, le avisa a todo el cuerpo, y el que se da por enterado, pues es desde la hipófisis, quizá también tiroides, pero sobre todo las glándulas suprarrenales que se ponen como locas a producir sus sustancias adrenales para compensar rápidamente la falla ventricular. Y el historial, esto ya lo saben ustedes, allá a finales del siglo XIX, estos investigadores, Tigers y Bergman, inyectaron un concentrado de riñón sano a conejos, y los conejos se volvieron hipertensos, y la conclusión de ellos es que les habían inyectado una sustancia que elevaba la presión, a la que llamaron renina. Esta fue de riñón sano. Pasaron los años, y en Argentina, a finales de la década de los 30, Brown y Menéndez, de los que todavía llevamos algunos de nosotros llevamos su bioquímica. Ellos escribieron un libro en el 39. Ellos encontraron, describieron a la angiotensina 1. La angiotensina 1 es un decapéptido. Y años después, pues fueron bastantes años, esto es por lo menos unos 20 años, en donde Schweitzer describió ya al derivado de la angiotensina 1, que es la angiotensina 2. Se le habían perdido. El primero es un decapéptido y el segundo así. Ya. Giovanni, ¿le pones el cargador? Eso. Muy bien. Nos vamos a descansar un ratito después de esto. Bueno, la angiotensina 2, derivado de la 1, desde luego, no solamente era el más potente vasoconstrictor, sino que con los años, las investigaciones le descubrieron otras. Producía la muerte, el suicidio controlado de las células cardíacas, lo que llamamos apoptosis. Es una muerte programada. Es inductor de la producción de citoquinas, generador de la hipertrofia de los miocitos para producir precisamente hipertrofia ventricular,
e inductor de fibrosis. Y aquí, en este aspecto, debe de señalarse también que por esas fechas, en el año 53 más o menos, un investigador norteamericano, Wilson, descubrió pues no se le dio demasiada importancia, sino se le decidió solamente como una hormona más con efecto sobre el trastorno de los minerales. Años después se descubre la espironolactona, que es el opositor de la aldosterona, antagonista de la aldosterona, pero que no solamente eh, producía un poco más de orina como un diurético débil, sino que se vio también que a través del beneficio que se tenía con la espironolactona, se supo que la aldosterona inducía también fibrosis. Muchos enfermos, muchos de nuestros enfermos, no tienen están en insuficiencia cardíaca, tienen el grosor de la pared del ventrículo normal, pero están inelásticos y no son hipertensos. ¿Qué estaba pasando? Pues que el tejido muscular se estaba sustituyendo por colágena, que es inelástica, y que en este caso el bloqueo de la aldosterona con la espironolactona evitaba precisamente la progresión de la fibrosis. Todos estos detalles ocurre modificando la expresión de genes que inducen formación de proteínas como parte de otros mediadores neurohumorales, que son en este caso las citoquinas. Las citoquinas o citocinas, las más comunes, las que nos han dado mucha lata ahorita con el coronavirus, pues son las mismas que en otras enfermedades nos han obligado a bloquearlas. Ya veremos cómo se pueden bloquear. Fundamentalmente el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. Son las citoquinas que más se movilizan a partir de la falla ventricular y a partir del estímulo que les da la angiotensina 2. En este caso, estas citoquinas activan a su vez muchas vías enzimáticas para producir otros productos y refuerzan como son muchos miocitos, muchos millones de miocitos, pues terminan con una pared más hipertrófica. Y esto es a través de la modificación también que los empieza. Estos miocitos están como peces en un estanque, pero el estanque es como, digamos, de gelatina. Bueno, ahí en ese estanque, esa gelatina, que tiene además otros componentes, es a lo que llamamos el intersticio. Ahí abundan elastinas, fibrinógeno, fibroelastina, y desde luego corrientes múltiples de mediadores químicos. Es la forma como se hablan las células entre sí, es el lenguaje químico. Ahí en el intersticio es donde ocurren todos estos fenómenos, en donde encontramos precisamente la acumulación. Las citoquinas se acumulan ahí en el intersticio, y las que más tienen relación, porque las podemos medir directamente en la fase aguda después de un infarto agudo, y si nos permite el laboratorio, vamos a lo que necesitamos desde el punto de vista
investigación, las citoquinas que acabamos de mencionar, las encontramos desde los primeros 5 minutos después del infarto agudo y se mantienen en cifras altas en las fases de recaídas en insuficiencia cardíaca. En cuanto a la utilidad de la espironolactona, existe otro estudio ya también clásico, esto lo van a escuchar como los anteriores que vimos, el estudio Rales, en donde se observa el beneficio de la espironolactona para disminuir el proceso. Otros productos que también van a influir en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca o que tienen mucho que ver con ella, como el factor de necrosis tumoral, puede verse bloqueado con medicamentos que en apariencia no tienen nada que ver con el corazón, como es la pentoxifilina, que es un hemorreológico, pero con no tenemos otros en nuestro botiquín. Igual las otras sustancias químicas, vean ustedes que el concepto neurohumoral no ha terminado, van a seguir apareciendo un montón de sustancias, la vasopeptidasa y sobre todo en el momento actual los receptores específicos tipo 1 de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina y el bloqueo, en este caso, a los receptores beta 1. Desde el punto de vista mecánico, el miocito depende precisamente de la activación de sus receptores beta. Recuerden ustedes que en el corazón existen receptores beta 1 y beta 2. Los beta 1 que producen vasoconstricción, no solamente vasoconstricción, sino reducción del tamaño del miocito, es el más abundante, 80%. El beta 2 es el menos abundante, el 20%. Pero cuando ocurre la insuficiencia cardíaca, se modifican estos porcentajes y entonces tenemos casi predominio del beta 2 por la sobreestimulación que produce la caída en insuficiencia cardíaca. Si nosotros bloqueamos a la terminación al receptor beta, hacemos que el músculo vuelva a ser sensible a nuestras propias catecolaminas, de tal manera que uno de los pilares fundamentales del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es ahora el uso racional y medido de los bloqueadores beta 1, específicamente beta 1. Una caja de propranolol, que es el prototipo, por ejemplo, metoprolol, de estos nuevos, van a encontrar todavía en la caja, en la leyenda, no se use en casos de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque en los primeros ensayos que se hicieron, el bloqueador beta tenía esa propiedad, reduce la presión arterial y reduce la frecuencia cardíaca. Y entonces teníamos agravamiento de algunos síntomas. Esto ya desapareció a través de los receptores beta específicos, que va a ser motivo después de una plática más. Si quieren, salimos a tomar aire. Y, bueno, el último. ¿Hasta dónde alcanza el endotelio? El endotelio, ustedes ya recibieron la clase específica del endotelio y ayer acabo de ver
algunos cálculos de algunos curiosos se ponen, nos ponen la piel chinita de cómo hacen esto. Esta fórmula de Poiseuille, cómo la sacó, y luego se apoyó en la ley de Ohm. En fin, eso ya lo conocen ustedes también a través de los otros clases. Pero estos cálculos que hacen del endotelio, dicen el endotelio de una persona de 70 kilos ocupa una superficie de 5,000 metros cuadrados y corresponde a solamente el 1% del peso corporal total. Y sin embargo, todas estas enfermedades son enfermedades del endotelio. Es tan chiquito y tan importante. Nos tomamos un ratito y nos vemos en 10 minutos. Aurículas también fueran secretoras de sustancias. No se pensaba hasta hace relativamente poco, en donde se encuentra una sustancia que es diurética. Y este péptido natriurético también se encuentra en otros lados del cuerpo, en el cerebro, en el hígado, y la cantidad impresionante de factores de cortísima duración que van a transformar una sustancia en otra. Su duración en el plasma no es más que de minutos, y sin embargo van a producir efectos deleterios en la estructura del corazón, y de aquí nace también el concepto estructural. Ya habíamos visto que pues en ausencia de microscopía electrónica o de estudios muy específicos para la miofibrilla o para las proteínas contráctiles en general, el concepto era el concepto macro. El corazón como músculo no sirve. Pues entonces hay que mejorar la fuerza del músculo. Después vimos que también la circulación, si opone mucha resistencia, hace fallar el corazón. Bueno, pues vamos a abrir las vías circulatorias. Luego viene el juego todavía sin acabar de una cantidad impresionante de sustancias enzimáticas que van a modificar ahora la estructura íntima del miocito, en donde van a producir, entre otras cosas, fibrosis miocárdica, que esto ya lo habíamos comentado en relación al beneficio que se obtiene con el bloqueo de la aldosterona con la espironolactona. En la fibrosis miocárdica lo que existe pues, es sustitución de las proteínas contráctiles por colágena. La colágena es súper abundante en nuestro cuerpo. Se calcula que tenemos aproximadamente entre 25 y 30 gramos distribuidos en todo el cuerpo, y la sustitución de las proteínas contráctiles por colágena tiene diferentes tiempos. Generalmente es de larga evolución, es con el paso de los años, pero hay artículos que hablan de una fibrosis, por lo menos incipiente, que fue rápidamente controlada por métodos farmacológicos, y en este caso se desconoce cuál es el motivo por la migración tan ferozmente rápida a nivel del endocardio. Otras estructuras que se modifican, lo que llamamos el intersticio, ese charco donde nadan los miocitos, es la matriz extracelular.
y ahí se encuentra la cantidad infinita prácticamente de sustancias y de mensajes. Es el camino que siguen los mensajes enzimáticos metabólicos de una célula a otra. Es como se van a comunicar para generar, entre otras cosas, no solamente la fibrosis, sino la hipertrofia. Hay que recordar que la hipertrofia pues, es el aumento en el grosor de los miocitos, y que como estructura muscular que es, se va a engrosar si lo sometemos a una presión. Si tenemos una estenosis aórtica, por ejemplo, pues al ventrículo izquierdo le cuesta tanto desprenderse de su contenido que tiene que hacer un esfuerzo mayor, y eso se va a traducir en un engrosamiento de la pared del ventrículo. Si tenemos hipertensión arterial, pues vamos a desarrollar también hipertrofia de la pared del ventrículo. Si es del ventrículo derecho, será por hipertensión arterial pulmonar. Y todos estos fenómenos, aún a pesar de que parece ser muy lógico el que tengamos esa hipertrofia dependiente de la presión, pues es mediado por mensajeros químicos. La hipertrofia no solamente se queda ahí, ¿no? Tenemos un concepto ahora muy apegado también a la capacidad del corazón como bomba, y es el que cuando se trata de un padecimiento agudo, sobre todo infarto del corazón, va a producir trastornos en la arquitectura del corazón, y entonces va a condicionar lo que llamamos remodelación mecánica del corazón. Si dejáramos así a su libre evolución ese hecho, en una zona de infarto se queda una zona esclerosa delgadita que ya no tiene función mecánica, y vecino a ello tenemos entonces el tejido normal, sano, cumpliendo con su función. Pues no es así. El deterioro de la función mecánica de una región se va a acompañar siempre de hipertrofia de la región vecina, de tal manera que se distorsiona toda la arquitectura normal del corazón. Y en este caso, esta llamada remodelación ventricular se va a quedar como apropiada o inapropiada. Ustedes van a ver también esas diferencias entre una hipertrofia adecuada, inadecuada, fisiológica o patológica, porque conforme el niño crece, se va engrosando la pared. Es un proceso normal. La remodelación, pues, no necesariamente tiene que ser patológica, puede ser simplemente por el crecimiento. ¿Qué otras estructuras se van a modificar y por qué? En todos los casos siempre va a ser por sustancias químicas. Pero esto que está en la pantalla es de extraordinaria importancia, porque a veces pensamos de una manera fatalista que ya nos tocaba. A lo mejor sí. Este fenómeno, pues lo vemos todos los días en la apoptosis. La apoptosis es un fenómeno normal de sustitución de una célula por otra. ¿Quién iba a decir que la célula tenía programado su suicidio en un determinado tiempo? Porque también la apoptosis puede ocurrir en el proceso patológico de una miocarditis, por ejemplo, o de un infarto, o también por el llamado crecimiento que
que acompaña al desarrollo de los órganos por la edad. En todos estos casos, una célula ya tiene programado su muerte a través de la contracción del núcleo, luego su fragmentación y fusión de sus membranas y finalmente desaparece para dejar lugar a otra célula absolutamente sana. Esta muerte programada obedece a un plan genéticamente determinado. Necesariamente debemos de tomarlo en cuenta cuando encontramos, sobre todo ahora con los actuales métodos de exploración, que encontremos algún pequeño engrosamiento en un jovencito de 13 años, pues debemos de tomar las medidas necesarias para no alarmar innecesariamente a los papás. Esto ya no obedece ni para atrás ni para adelante, Estrella. Empezamos. Bueno. Son los conceptos básicos de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Y vamos a estudiarle a un insuficiente cardíaco como persona, es lo que vamos a ver, pero social que implica la insuficiencia cardíaca, y nada más la insuficiencia cardíaca. En nuestro país, desafortunadamente, los organismos que nos daban información numérica estaban manipulados. Sabemos esto, no había criterios únicos pues para la medición de ciertas cosas, y más que nada había el intento de maquillar el rostro macilento de un México para hacerlo semejante a otros países. Esa era una pretensión que nunca prendió, porque todo el mundo se dio cuenta. Ya les habíamos mencionado ayer de que hace casi 30 años jugaron con la voluntad del país y nos dijeron, ya van a entrar al primer mundo, así como si fuéramos a pasar al baño, así un paso, un segundo, un día después y ya estamos en otro planeta. Pues no, fue una tomadura de pelo gigantesca, pero todo el mundo aplaudía. Yo no sé la razón por la que había tanto gusto, que porque ya íbamos a salir del primer mundo de un día para otro. Por eso, en los años siguientes, nuestros organismos encargados, sobre todo el INEGI, pues maquillaba cifras y todo el mundo se daba cuenta, ni que viviéramos en otro mundo. Entonces recurrimos a otros países. A lo mejor la sociedad chilena no es la misma que la mexicana o la norteamericana, igual que la cubana, pues, pero hay ciertas similitudes que nos permiten aseverar la severidad de este problema. Veamos, por ejemplo, los números que nos proporcionan las autoridades norteamericanas. Hasta el año 2011, que es hasta donde tenemos esta información, el 2.2% de toda la población norteamericana padecía insuficiencia cardíaca. 2.2%. ¿Cuánto es? Por lo menos 50 millones.
Eso es una cantidad impresionante de enfermos que tienen una patología cardiovascular sintomática. ¿Cuántos son asintomáticos? Imposible saberlo. Y de estos, lo que está plenamente certificado es que el 10% de esta población que tiene insuficiencia cardíaca se muere cada año. Comparativamente, el estudio Framingham es otro de los clásicos que van a escuchar ustedes 1.000.000 de veces en la vida. El estudio Framingham es una localidad del estado de Massachusetts y por disposición federal desde hace ya más de 40 años toda la población acude, no hay ninguna obligación de nada, pero ya es una tradición para Framingham. Que nace un bebé y le hacen todos los estudios, entra a la primaria y ¡pum! Llega a la edad adolescente y muchos estudios, se murió y hasta le hacen, no sé si le hacen autopsia, pero es la población más estudiada de los Estados Unidos. Y de ahí se han obtenido infinidad de conclusiones aplicables a la práctica diaria. Y entre otras cosas, que han sido estudiados en la población de Framingham, nos han permitido conocer con cierto detalle comparativamente la mortalidad de la insuficiencia cardíaca con cánceres tan temibles como el colon, el cáncer de mama, el cérvico uterino. En todos ellos, el grado de supervivencia de la insuficiencia cardíaca es menor que en todos estos, comparativamente con estos cánceres. El costo, el impacto económico es terrible. Corresponde fundamentalmente en nuestro país, esto sí ya son números actuales. La insuficiencia cardíaca corresponde a aproximadamente el 60% de los egresos hospitalarios en mayores de 60 años. Y el costo en Estados Unidos hasta el año, estos son números ya muy viejos, aproximadamente del 2012-2013, pero el costo en aquel año, lo que recordamos es que era de 28 trillones, ellos deben ser billones, pero para ellos son trillones de dólares, que es el presupuesto muy superior al de muchos países. Y de este enorme caudal de este río de dólares, el 70% es lo que se dispone solo para la atención o médica o hospitalaria. Y vean entonces que el 30% restante queda solamente para prevención. Ni ellos son preventivos. Y eso que gastan una carretada de dinero, no se les ocurre prevenir la insuficiencia cardíaca y una cantidad ínfima, miserable, prácticamente no se nota la cantidad que le disponen a la rehabilitación del paciente que tuvo ya insuficiencia cardíaca. Es decir, el mundo está desquiciado. Por más que se busquen alternativas para el manejo preventivo de la insuficiencia cardíaca, no se ha encontrado. ¿Y qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo se reconoce? Bueno, pues primero, la clasificaciones hay múltiples, un montón, desde la insuficiencia cardíaca aguda, la crónica, la sistólica, la diastólica, la derecha, la izquierda, es una
de visiones de la insuficiencia cardíaca. Lo más práctico es que veamos falla del ventrículo derecho, falla del ventrículo izquierdo. Cuando tenemos falla del ventrículo derecho, los datos, quiero pasar por, para ubicar esto en su perspectiva. Vamos a ver. Miren, esta es una de las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca de la American Heart, en donde vemos que el estadio A es el momento del diagnóstico de la enfermedad que en el futuro podría condicionar insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, hoy me hicieron el diagnóstico de hipertensión arterial. Mi corazón está enterito, no le falta nada, trabaja muy bien. En un estadio A de insuficiencia cardíaca, me guste o no me guste. Estadio B, pues cuando ya esa hipertensión arterial empieza a engrosar el ventrículo o empieza a originar cambios estructurales en la íntima o en la media muscular de las arterias. Y esto también me guste o no me guste, aunque todavía no tenga síntomas. Estadio C, cuando ocurre el primer cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca, ese es ya la alarma que al enfermo ya le impacta. Ese no se trata de una voz de alarma que dice algo está pasando y es muy severo y hay que poner punto final a esto. Y el estadio D, cuando el paciente tiene cuadros repetitivos de insuficiencia cardíaca, donde el gasto personal o el gasto de instituciones es ahora gigantesco, que llegue a la incapacidad completa o lo que se está intentando desde hace años, el trasplante de corazón. Veamos entonces que en estos estadios que hemos señalado, en el estadio A y B de la insuficiencia cardíaca derecha, cuando el ventrículo derecho es el que falla, pues prácticamente no tenemos ningún síntoma, ni cuando tenemos el diagnóstico, ni cuando empezamos a tener cambios estructurales. Tenemos síntomas hasta que ya cayó la fracción de eyección del ventrículo derecho en este caso. Y en este caso ya tenemos en el estadio C náusea, edema, hiporexia, pérdida del peso, desnutrición, dolor abdominal. El dolor abdominal es por la hepatomegalia, por la congestión hepática, pues. Tenemos ya aparición de red venosa colateral y si el líquido es muy abundante, empezamos a aumentar de nuestro perímetro abdominal hasta generar el líquido de ascitis. Tenemos cambios en la coloración de la sangre por hipoxemia, si tenemos cianosis, y la venoso, que lo más visible pues es la pletura yugular, pero también tenemos la red venosa colateral y la congestión también en los miembros inferiores. Y cuando tenemos insuficiencia cardíaca izquierda, que es la más temible, porque esta nos incapacita más, también véase, cuando estamos en estadio A, cuando nos hacen el diagnóstico de la enfermedad posible que nos lleve a la insuficiencia cardíaca, no tenemos ningún síntoma y solamente tenemos intolerancia al ejercicio
cuando ya empezamos a tener cambios en la estructura, es decir, cuando pasamos ya al estadio B. Todo lo demás no existe, pero se agrava rápidamente cuando pasamos al estadio C. Bueno, aquí está cambiado, debe ser el C en lugar de la D, pero desde que empezamos a estar en el estadio C, cuando ya tenemos el primer brote de insuficiencia cardíaca, tenemos fundamentalmente la intolerancia al ejercicio, característicamente la disnea de esfuerzo, hasta que llega a la disnea en reposo, llamada también ortopnea, cuando nos levantamos varias veces en la noche por la redistribución del flujo y por mal funcionamiento de nuestra hormona antidiurética, que en el caso de la noche, normalmente cuando no tenemos insuficiencia cardíaca, pues tenemos una secreción normal, no nos levantamos en la noche, no formamos mucha orina y la que tenemos se concentra. Ese es el funcionamiento normal de la hormona antidiurética. Pero cuando estamos en insuficiencia cardíaca, se trastorna el funcionamiento y ahora producimos como si fuera de día, a cada rato producimos orina y nos estamos levante y levante al baño. Hay estertores, obviamente, por la acumulación de líquido en los pulmones. La plétora yugular está marcada con una cruz porque en este caso es dependiente de la lentitud del flujo de llegada del retorno venoso a el hemicardio del lado derecho, y edema por una cruz por la misma razón. Pero en cuanto pasamos al estadio D, todo se agrava y llegamos básicamente al edema agudo pulmonar con una disnea que ya no soportamos. No podemos estar acostados, tenemos que estar sentados o de pie. Si bien nos va, podemos más o menos estar cómodos o medianamente cómodos colgando las piernas, y por lo tanto va a haber más edema, mayor congestión venosa en los miembros inferiores. Va a aumentar también la cantidad de estertores, porque ahora la retención de líquido en los pulmones ya no se va a concentrar solamente en las partes bajas de los pulmones, sino que va a extenderse al resto, y radiológicamente lo vamos a ver precisamente por la formación de esas imágenes características de alas de mariposa. La plétora yugular pues es moderada en realidad, y como platicábamos el día de ayer en relación a los datos auscultatorios, ahora vamos a tener básicamente un tercer ruido, tercero y a veces cuarto, que nos manifiestan la falla ventricular sin necesidad de estudios de laboratorio. Lo importante es escucharlos. Cuando tenemos muchos estertores, pues a veces no escuchamos más que los ruidos de los bronquios, y en ese caso sí está justificado que tomemos estudios paraclínicos. Y esta sesión se va a terminar. ¿Y dónde está y el cursor? Ya desapareció. Aquí, ya lo vi. Ya lo. Terminemos entonces. Y vean ustedes lo que les estaba platicando. Estos estudios no son, estas conclusiones no son personales. Esto lo tuvimos que estar buscando una información en un lado, en otra. Revistas serias, nada de internet, nada de la nube,
menos WhatsApp y cosas de esas, ¿no? Los artículos que valen la pena tienen que pasar por el criterio de pares. Y yo el último artículo que publiqué, lo mandé para su revisión en un mes de octubre, antes de que me jubilara. Lo aceptaron medio año después, cuando ya estaba jubilado. Es decir, un artículo cualquiera que sea no pasa así simplemente porque yo quiero, porque se me ocurrió y subo esto a la red. Esto está respaldado precisamente por las revistas que lo publicaron. Vean ustedes la utilidad de los estudios en la insuficiencia cardíaca, estadio 1, exploración física, que no se les olvide. Y los estudios caros, el cateterismo, el eco, la TAC, la resonancia magnética, no sirven de nada. No hagan gastar a sus pacientes. Cuando ya empieza a cambiar la estructura o del corazón o de los vasos, de todos modos, la exploración física, la clínica tradicional, ocupa el primer lugar. Ahora sí, si tenemos una hipertensión que ya empieza a modificar la estructura del corazón, pues vamos a tomarle una radiografía y ya vamos a ver un corazón grande, una aorta dilatada, pulmones congestivos quizá, un electrocardiograma. Pues claro, pues es un padecimiento que ya empieza a dar cambios. Seguramente también se mostrarán en el trazo con imágenes de hipertrofia, con bloqueos, con arritmias, etcétera. Un eco, sí, ahora sí, porque aún siendo un estudio ya cada vez más accesible, cada vez más, digámoslo así, compatible con el estado clínico del paciente, nos permite ahora sí la toma de decisiones. Una biometría hemática, pues, los estudios de laboratorio básicos, sí. Cateterismo cardíaco, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, pues tienen apenas una cruz de relevancia, que aumentan pues conforme el paciente ya llegó a la insuficiencia cardíaca. Pero vean ustedes el valor de los estudios más básicos, la placa de tórax, el electrocardiograma y finalmente el eco, pues tienen mucha más importancia, más utilidad en el estudio de la insuficiencia cardíaca, más que los estudios de mayor costo y de menor accesibilidad. Eso es para evitar gastos innecesarios. La insuficiencia cardíaca también tiene manifestaciones extras fuera del corazón, nos produce alteraciones del sensorio. Lo mismo, nos falta sueño o nos estamos durmiendo a la menor provocación. Tenemos periodos de confusión por déficit del riego cerebral. Tenemos pérdida de la masa muscular. Recuerden ustedes que la insuficiencia cardíaca severa, sobre todo la severa, produce congestión a todos lados. También en el territorio esplásmico. Y el resultado de esto es que la absorción, la capacidad de absorción del intestino se va a disminuir, generando entonces un estado de desnutrición con pérdida de la masa muscular. Obviamente, todos estos fenómenos hemodinámicos van a ocurrir a cualquier nivel, a nivel
del sexo va a producir disfunción eréctil. Y aquí, pues esto es una cuestión muy delicada. Para el mexicano, que tenemos una educación judeo-cristiana de 2000 años, es muy difícil entrar a la vida íntima generalmente el enfermo, a menos que sea ese lo que le preocupe. No lo va a mencionar. Y nuestra historia de mexicanos, no, ¿cómo? No, hombre, yo no puedo respirar, pero sí puedo hacer otras cosas. No es cierto. Eso, que no los engañen. Y decirles también esta relación afectuosa entre el hombre y la mujer no se debe cortar. Es parte de nuestra naturaleza. Y si el enfermo no está tomando nitritos, pues la pastillita azul con cierta regularidad no tiene